tal? Buenas noches, sábado 13 de mayo. Un saludo para todas las mamás que nos están viendo. Espero que hayan pasado muy bien el Día de las Madres. Un saludo muy especial a dos mamás que yo quiero muchísimo, a Lorena y a Francesca, que de nuevo no me pueden acompañar esta noche, pero que por lo menos yo sé que están aquí en espíritu. ¿Con quién vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando con el director de la Policía Nacional Civil, el señor Howard Cotto. Vamos a estar hablando, pues obviamente, del tema de seguridad, de la autodefensa, de lo que nos decía el fiscal o anunciaba el fiscal semanas atrás, de la posibilidad de conformación de nuevas clicas. Vamos a estar hablando también de la función que hace la policía y hasta dónde los abusos policiales. Comienzo entonces esta entrevista saludando al director. Director, buenas noches, gracias por estar de regreso aquí en Sin Su Permiso. Para nosotros siempre es un gusto tenerlo usted aquí. Gracias, Ana, es un gusto y me encontré con la sorpresa de que estaba sola. Sola, esto va a ser una plática. Bueno, muy bien, está bien. Y entre más información me diga, mucho mejor. Claro. Y entre más exclusivas, mucho mejor. Bueno. Director, decía yo al principio que íbamos a hablar de las autodefensas. ¿Qué le impide legalmente a un ciudadano o a una comunidad armarse? Porque vaya, si yo llego y según lo que dice la ley de armas y sigo todos mis requisitos para tener este permiso de portación y tenencia de armas, y usted es mi vecino y usted también lo saca, y el camarógrafo es mi vecino y Martín de producción también lo hace y todos vivimos en comunidad, ¿qué nos impide legalmente tenerlo? Lo que pasa, Ana, es que, bueno, lo has dicho bien y de hecho quiero decirte que ayer, antier, no recuerdo, me preguntaban un poco sobre el asunto de las armas y yo decía justamente lo que estás planteando, es decir, un ciudadano tiene la facultad legal de matricular un arma, de sacar un permiso de portación y portarla. Eso no se le puede negar a ningún ciudadano, salvo que la ley lo impida por alguna circunstancia, pero libre de eso se puede. Lo que sucede es que una cosa es portar un arma y otra cosa es realizar acciones que tienen que ver con competencias que son propiamente de la policía o de la seguridad pública, ¿verdad? ¿Cómo defenderse? No necesariamente defenderse. No, más bien defenderse, sino propiciarse seguridad. Sí, por ejemplo, acciones que tengan que ver con la limitación a la libertad de circulación, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se puede entrar o no se puede entrar, o aquí se puede entrar y salir a ciertas horas y bajo determinadas circunstancias, o por ejemplo, establecer que los vecinos pueden hacer o dejar de hacer ciertas cosas, pueden ir o dejar de ir a ciertos lugares. Esas son situaciones que no se pueden restringir si no es por la autoridad pública. Entonces no todo se limita a la simple portación de armas, ¿verdad? Pero el realizar, por ejemplo, acciones de patrullaje, ¿verdad?, en algunas zonas, todas esas acciones que competen a la seguridad pública son las que no están permitidas. Pero, director, ¿hasta dónde le están prohibiendo ustedes a la gente a propiciar su propia seguridad? Es decir, ¿qué culpa tiene la gente de querer sentirse seguro y buscar los mecanismos para lograrlo? No, es que nosotros no, en realidad no es que nosotros estamos prohibiendo algo como policía, ¿no? Es decir, porque además quien prohíbe o faculta a hacer determinadas acciones en materia de seguridad, al final es la ley, no es la policía en sí. La policía es el instrumento. Nosotros, lo que pasa es que si nos metemos en una discusión de ese tipo, es como enfrascarse, como generar
una discusión, pero que difícilmente nos va a llevar a algún lado. Lo que aquí hay que analizar a fondo, y eso es hacerlo de forma constructiva, ¿verdad? No creo yo que la idea de solventar los problemas sea meterse en un dime que te diré de que si se puede, no se puede, que qué puedes hacer o qué no puedes dejar de hacer, sino más bien verlo desde un punto de vista constructivo en el sentido de cómo fortalecer la comunicación entre las comunidades y la Policía Nacional Civil para propiciar seguridad y entender que las funciones que tienen que ver con la seguridad pública le competen a la policía, pero que también hay otro tipo de acciones que son en materia preventiva que la policía difícilmente las va a lograr hacer. Y si algunas las logra realizar, tiene que ser en estricta coordinación y apoyo con la ciudadanía. La actividad preventiva, si la sociedad organizada, si la ciudadanía no la hace, la policía muy difícilmente la va a hacer. Entonces hay que entender desde un punto de vista positivo la identificación y la no confusión de los roles. Yo entiendo lo que usted me está diciendo y coincido mucho, y que sería maravilloso que todas las comunidades estuvieran en función de la prevención. Pero, director, ¿cómo puedo yo promover la prevención cuando mi gran problema es la delincuencia? O sea, prefiero atacar la delincuencia que ponerme a trabajar en prevención, porque ya el delincuente está formado. Entonces, lo que yo no termino de entender es, o la percepción que yo tengo es que el gobierno, el Estado salvadoreño dice, no a las autodefensas, decía una diputada, esto quedaron prescritas durante los acuerdos de paz, pero se pueden llamar como se llame, pero lo que estamos viendo es grupos de ciudadanos, tal vez cansados de sentirse inseguros, que están diciendo, pues hagamos algo nosotros mismos porque nos matan. Sí, claro, pero es aquí donde yo creo, y otra vez vuelvo a un enfoque constructivo, donde y nosotros ahí tenemos un papel importante que jugar, se tienen que fortalecer los lazos entre la Policía Nacional Civil, la sociedad organizada, es decir, no solo los habitantes del lugar, sino todos los que en una comunidad funcionan, organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, etcétera, en función de la prevención del delito, porque lo otro le corresponde a la policía y a la fiscalía en materia de presencia policial uniformada, que es una forma disuasiva de atender el delito, y a través de investigación que permita determinar la responsabilidad penal de alguien en un acto, o incluso, perdón Ana, que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, y tú lo has visto y lo ve toda la ciudadanía, incluso llegar al punto de tener hasta intercambios de disparos con delincuentes, ¿verdad?, que derivan en el fallecimiento de quienes agreden a la policía o a la ciudadanía con acciones de tipo armado. Hasta el momento la situación de las autodefensas, o como se llamen, o las comunidades organizadas con armas, se puede decir que está controlada, no se ha descontrolado, no ha llegado a un punto donde ustedes tengan que decir como autoridades. No creo, fíjate que no. Además, el concepto, yo creo que no escuché a ningún diputado o diputada hablar del asunto o de la perspectiva histórica, pero tú debes de saber que, y tú lo sabes bien por todo el tiempo que tienes de vivir aquí, que la perspectiva que la ciudadanía salvadoreña tiene cuando tú hablas de autodefensas es bien diferente a la que tienen en otros lados. Y fíjate que hace un momento estábamos hablando de dónde naciste, de dónde creciste. Yo tuve la oportunidad, y eso lo decía, estaba pensando eso hace un poco, yo tuve la oportunidad hace algunos años de visitar en conjunto con la Fuerza Pública de Costa Rica allá en San José, unas comunidades.
Entonces el director de la policía de entonces, te lo quiero comentar porque esto lo ejemplifica muy bien, me dijo, mire, yo quiero que usted me acompañe porque vamos a graduar, era una especie de graduación o no me acuerdo cómo le llamaban, vamos a graduar en una comunidad a la gente que en materia de policía comunitaria le dimos un curso y los capacitamos. Va a llegar el presidente de la República, va a ser un acto muy bonito y queremos que nos acompañe. Y yo fui, ¿verdad? Y ahí estaba. ¿Hace cuánto fue? Hace ya varios años, hace unos 8 años tal vez, por ahí. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo llego al lugar, saludo a la gente, a los ciudadanos, en determinada parte del acto dicen, bueno, vamos a hacer una demostración de las capacidades aprendidas. Recuerdo muy bien que era una comunidad que estaba a la par de yo no conozco bien San José, pero estaba a la par de un estadio de béisbol, ¿verdad? Y entonces ahí estaba la comunidad, estaban las autoridades, y cuando yo vengo a ver la demostración de las capacidades aprendidas, era unos señores con un silbato, otro con unos palos, otro con sus perros, unas alarmas, y todo el simulacro consistía en que habían detectado a un ladrón y la forma en que neutralizaban al ladrón, lo ponían quienes tenían matriculadas sus armas, la sacaban, lo encañonaban, lo neutralizaban, lo esposaban, llegaba la policía y se lo llevaba. Eso, que tal vez, tú lo dirás mejor, pero que tal vez para un ciudadano de Costa Rica podría ser normal, aquí evoca un poco a lo que sucedió durante el conflicto, ¿verdad? Que con el argumento de la defensa de las comunidades se derivó en acciones que se salieron totalmente del control o fueron aprovechadas, como lo querramos llamar, para realizar acciones de tipo político y de otra índole. Entonces, eso aquí en El Salvador está muy marcado. De hecho, después de la firma de los acuerdos de paz, un esfuerzo similar se intentó, por ejemplo, recuerdo yo, en el departamento de Aguachapán. El proyecto fracasó, y fracasó precisamente porque la ciudadanía salvadoreña tiene muy marcado en su conciencia colectiva lo que en el pasado sucedió con esos grupos. Y por eso es que yo he repetido la frase de que con esto de las autodefensas hay que tener mucho cuidado porque la medicina puede salir más cara que la enfermedad. Yo entiendo, pero director, pero ¿cómo logra? Vaya, si en este momento el gobierno, que ya lo ha dicho, no está de acuerdo con las autodefensas, que lo considera ilegal, ¿qué garantía le da el mismo gobierno y usted que representa la seguridad pública a las personas que la Policía Nacional va a estar justo en el momento para evitar un asesinato, una extorsión, una violación, algo que involucre niños, que eso es lo más aterrador que existe? ¿Cómo ustedes a estas comunidades como la de San José de la Montaña, o lo que ocurre, que ya vamos a hablar de eso, en San José Guayabal, que el alcalde trabaja en conjunto con policía y con militares, ¿cómo le garantiza a ustedes entonces eso a la población si ahorita, a raíz de lo del Citrans, tenemos a policías, porque usted mismo lo dijo, que antes estaban en un tema de seguridad pública, ahora regulando tráfico? Sí, lo que pasa es que esa es una dinámica constante, ¿no? De cómo elevar. Es que yo creo que la pregunta más bien tendría que estar formulada de la siguiente manera: ¿cómo ir elevando los niveles de seguridad en las comunidades sin que las comunidades tengan que recurrir a mecanismos que después podrían ser más costosos que lo que se percibe en ese momento como solución a los problemas? ¿Cómo se eleva? Bueno, ahí es donde nosotros como policía precisamente no lo hemos hecho en un solo lugar, lo hemos hecho en muchos y hemos demostrado que eso es posible, y ahí no solo como policía ofrecemos a un modelo de prevención el
la filosofía de policía comunitaria, que pretende establecer un mecanismo fuerte y constante de comunicación entre la policía y la ciudadanía para prevenir hechos delictivos con la participación de la mayor cantidad de actores sociales. Y eso ha ido dando resultado en algunos lugares. Ahora, que debemos de llegar a más lugares, que debemos atender o ampliar las capacidades que tenemos, sí, pero si lo que nosotros creemos es que ante la ausencia de eso o ante las falencias que eso tenga, la alternativa es armar a las comunidades para que se agarren a balazos con los delincuentes, pero de lo cual resultarán. La gente tiene miedo. Y yo como mamá le voy a decir, si yo tengo que defender a mi hija con bala, la voy a defender. Porque si la integridad de mi hija llega a correr peligro, o sea, usted es papá, yo soy mamá, entonces yo pienso en esas comunidades y tal vez yo actuaría igual, si usted lo que tiene es miedo. Sí, hay todo un debate en torno a eso, pero la realidad es que hay que plantearse si esa alternativa de empuñar un arma para defender a mi familia es al final la que va a traer la solución al problema delictivo que enfrenta una comunidad. Posiblemente yo me pregunto, no sea la mejor, pero es lo que la gente le da tranquilidad ahorita porque no la tiene. Bueno, sí, pero en ese sentido hay que analizar si al final esa es la solución a los problemas, porque uno no puede dejarse ir con la primera alternativa que se le presenta solo porque se cree que esa es la solución. Vamos a poner otro escenario. Vamos a decir que hay una comunidad donde la gente está armada, ¿verdad? Se ha armado para defenderse. La pregunta es, ¿eso está solucionando el problema de la seguridad en ese lugar? ¿Qué va a pasar si llega un delincuente o un grupo de delincuentes? Se enfrentan a balazos. Hay de por medio delincuentes heridos y muertos, que también pueden resultar en ciudadanos honrados, heridos y muertos, ¿verdad? Y luego hay una escalada de venganza tras la venganza de lo sucedido. ¿Y quién lo paga? Se hace una cadena de violencia. Entonces la pregunta es si esa es la solución. Pero es la solución inmediata que esa gente desesperada es lo que se interpreta como que puede ser la solución. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Continuamos conversando con el director de la Policía Nacional Civil, estábamos hablando de las autodefensas. Me queda claro, y yo coincido con usted, que esto de las autodefensas puede ser más cara el remedio que la enfermedad. Pero le insisto, ¿qué podemos hacer si la gente tiene miedo? Porque aquí ha habido mano dura, super mano dura, tregua con las pandillas. O sea, ha habido de todo, se ha probado de todo. Y no se genera la percepción de seguridad, por más que los índices que ustedes dan y las estadísticas digan que hay menos homicidios, pero a uno le da miedo andar en la calle sola. Entonces... Sí, no, yo entiendo esa parte, pero también yo creo que hay que volver la mirada hacia otras experiencias que tal vez se han tenido y porque no tienen la connotación de la posibilidad de que la ciudadanía se arme, no son vistas a través de los medios de comunicación, pero que existen. Podemos mencionar varios ejemplos. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, allá en la Herradura, aquella especie de éxodo de comunidades, de una comunidad donde se fueron más de 80 familias, que por cierto, yo sigo repitiendo que todos los medios documentaron la salida, pero nadie registró el regreso. ¿Qué se hizo? Porque a todo esto, en la discusión de este tema, hay que hablar de la sostenibilidad de las soluciones, ¿verdad? Claro. Es decir, las soluciones hay que hacerlas sostenibles. Por ejemplo, hoy en comunidades como esa, donde hemos tenido situaciones de ese tipo, ¿verdad? El papel que ha jugado la policía, en conjunto con otras entidades, con la escuela, con algunos ministerios que tienen presencia, el Ministerio de Salud, ha logrado elevar los niveles de bienestar y evitar
que la incidencia delictiva regrese a esas comunidades sin haber pasado por la ecuación de armar a la gente. Ahí no ha habido ninguna dinámica en la cual la gente haya ido a conseguir armas para defenderse, ¿verdad? Pero empezó a fortalecerse la organización ciudadana en el lugar a fin de prevenir, a fin de evitar que más jóvenes se incorporaran a la pandilla, a fin de esto, lo otro, y la presencia policial al final derivó en un buen ejemplo de solución a un problema de violencia y delincuencia que no pasó por armar a la gente. Director, dentro del Gabinete de Seguridad, ¿alguna vez han hecho un mea culpa de qué tanto ustedes no terminan de hacer lo suficiente por darle seguridad a la gente? Yo creo que todo el tiempo estamos analizando eso. ¿Se sienten responsables de esta percepción? Claro, y yo creo que sería malo no sentirse responsable de brindar el mejor servicio que se pueda, ¿verdad? Eso es una dinámica que difícilmente va a terminar. Siempre habrá algo que deberemos hacer mejor. Ahora, lo que pasa es que también hay que ver que en esto las soluciones no son fáciles, que se van buscando alternativas, algunas terminan siendo exitosas, muchas de esas no se divulgan, ¿verdad? Pero se implementan, que es lo importante. ¿Y hasta dónde este tema de las autodefensas, en vez de verlo como una amenaza, lo pueden ver ustedes como una oportunidad de tal vez de crear un concepto más amplio, más abierto, más inclusivo, para que las comunidades, como usted me venía diciendo, se involucren mucho más en la prevención? ¿Por qué no la autodefensa supone para el gobierno el reto de la regulación de un nuevo sistema de seguridad? Bueno, eso habrá, estoy seguro, todavía mucha discusión al respecto. Lo que yo he dicho, es mantengo que porque se pierde el tiempo discutiendo. Bueno, ok, pero yo creo que las cosas hay que analizarlas. La realidad es que independientemente de qué tanto se haya profundizado en la discusión o no, el funcionamiento de las autodefensas no está regulado ni está autorizado por ninguna disposición legal. Es decir, esa es una figura que no existe. Y lo riesgoso no solo es que existan, sino que nadie, ante su inexistencia, nadie regule nada, ¿verdad? Porque entonces es ahí donde las cosas se pueden salir de control. Pero el hecho de que no esté regulado no significa que sea ilegal. No, es que no es que no existe. No, es que no existe, así es. En la ley no está contemplado un modelo de organización comunitaria que permita de forma organizada armar a la gente en función de realizar acciones de seguridad pública que sustituyan a la autoridad. Entonces, digamos, una legalmente comunidad constituida. Que ahorita como yo le ponía al principio, usted y yo y unos 3, 4 personas más que somos vecinos, estamos armados, nos estamos en comunidad, vivimos juntos, cerca, y estamos en un limbo legal, pero por eso no me pueden meter presa. No, es que no es el hecho de... Y yo puedo, si yo mato yo mato a alguien, yo puedo alegar defensa propia y pongo a todos mis vecinos y nos ponemos de acuerdo. Pero mira ya de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya entonces de grupos de personas armadas que les estás abriendo la puerta a realizar acciones colectivas que terminen en matar a otras personas. Ojo, porque puede pasar. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso hay que... cuando tú planteas, por ejemplo, en defensa propia, eso de actuar en defensa propia, mira, hasta cuando la policía actúa usando armas de fuego, hay una investigación al respecto para determinar si realmente ha habido defensa propia, es decir, si hay legítimo uso de la armas de fuego para defender su vida o la de terceras personas. Pero entonces, no sé si me entiendes el sentido de que esto, sin regulación, sin una existencia legal formalizada, es muy peligroso. No solo es peligroso, es muy fácil que termine derivando en una figura
absolutamente ajena a la autodefensa. Pero no está, entonces repito mi pregunta, ¿no debería actuar ya el gobierno emitiendo algún decreto, alguna regulación que controle esto? Porque, insisto, me da la impresión de que esto está en un limbo legal, porque no está, ni termina de prohibirse el concepto de esta comunidad para protegernos, no le digamos autodefensas, pero tampoco está permitido. Entonces, ahorita debería el gobierno tomar algunas medidas legales que... No, pero es que yo creo que en esto hay que definir algunos conceptos. Las acciones de seguridad pública sí está regulado y competen a la Policía Nacional Civil, no competen a otra expresión ciudadana o inclusive del Estado que puede existir. Yo no quiero ofender a nadie, pero es algo así como pasó con el tema de las pandillas. Hasta que en una ley quedó establecido que un grupo determinado de personas con ciertas características, no sé qué, no sé cuánto, era prohibido y se consideraba una pandilla. ¿Hasta dónde? Ahorita ustedes tendrían que ponerse bien irrestrictos con el tema de emitir una disposición que bloquee cualquier intento de la ciudadanía a autodefenderse en grupo, en dúo. Sí, lo que sucede es que volvemos un poco, pero es necesario al inicio de la plática, ¿verdad? Es decir, una persona está facultada para matricular un arma. ¿No debería entonces haber una reforma de ley a la ley de armas, hacerla todavía más? No, bueno, sí, siempre cualquier aspecto que venga a regular el uso de las armas es positivo. Entre más regulado está, es mejor. Aún en ese punto hay personas que difieren, ¿verdad? Por ejemplo, no falta quien considera que las cosas deberían de funcionar como en Estados Unidos, el derecho constitucional de sus ciudadanos a adquirir armas sin mayor restricción. El diputado Guillermo Gallegos, que está financiando, se entiende que con recursos propios, a una comunidad para que compren armas de bajo calibre, siempre y cuando sigan el proceso de ley. Adquirir y matricular un arma no es ningún delito. Está regulado. Pero en cierta forma estoy promoviendo que la ciudadanía se arme. Bueno, ya yo no sería el más adecuado para responder a eso, sino que lo tendría que hacer él. Pero lo que es cierto es que nosotros no podemos propiciar un modelo que base la solución a los problemas de la violencia y la delincuencia en la aportación y uso de armas de fuego. Pero ¿qué pasaría si no hubiera uno, sino muchos Guillermo Gallegos, no necesariamente con ese nombre, que decidan a comunidades vulnerables venirlas y financiar para que matriculen y para que puedan comprar un arma, la matriculen y la aporten? Sí. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, nos enfrentaremos a una situación muy compleja, porque aquí a la base entonces ya está el análisis de cómo cada quien interpreta la solución del problema de la violencia y la delincuencia. Nosotros, como Policía Nacional Civil, no creemos que la solución al problema de la violencia y la delincuencia del país sea armar a medio mundo y crear grupos de ese tipo. Las prácticas exitosas que nosotros hemos conocido, hemos protagonizado o hemos apoyado, pasan por un papel en el cual la ciudadanía es un ente activo para organizar sus comunidades en función de la prevención del delito y permitir que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía hagan el trabajo investigativo, es decir, utilizar la figura y la facultad de la represión del delito para sacar de circulación a aquellos que lo cometen. Y la ciudadanía, de forma organizada, procurar que las estructuras criminales no vean en su propia comunidad un nido o un vivero de crecimiento del crimen, ¿verdad? Entonces, no podemos, Ana, hacer un desprecio de esta opción. ¿Por qué tenemos ¿por qué tenemos que meter
necesariamente en la ecuación de la solución de los problemas de violencia y delincuencia que la ciudadanía se arme. Porque puede ser que la gente esté desesperada. No, yo lo puedo entender, puede haber interés, pero eso es parte del debate entonces, y del debate de las ideas y de analizar las cosas. Yo nunca iría a una comunidad a plantearle que la solución de los problemas de violencia y delincuencia del lugar donde viven es que la gente se arme y empiece a buscar a delincuentes para matarlos. Vaya, pero digamos, ¿cómo puede la gente sentirse segura y propiciar la prevención y decir, bueno, sí, vamos adelante, trabajemos en comunidad, cuando usted tiene un fiscal general diciendo que los deportados que va a mandar Donald Trump para El Salvador, que son pandilleros, ya están por conformar nuevas clicas? O sea, usualmente esos deportados, mayoritariamente su perfil es que vienen de comunidades de bajos niveles económicos, que son las mismas comunidades que son más vulnerables al crimen. Entonces, ¿cómo se puede sentir esa población? No, yo entiendo. Ahora, por ejemplo, yo creería, ante el tema de los deportados, y aquí nos estamos metiendo a otro ámbito del análisis, pero por ejemplo, en el tema de los deportados, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el manejo. En primer lugar, para no estigmatizar a todos los ciudadanos que se han ido a Estados Unidos para buscar trabajo y que por alguna razón han sido detenidos en el tránsito o en el lugar de destino y han sido deportados en esos términos. Es decir, es bien peligroso que nosotros consideremos, ¿verdad?, o que creemos o ayudemos a crear en la población la idea de que todo deportado es un delincuente, ¿verdad? Eso es un error. Eso es un grave error. Pero no lo dijo exactamente que todos, pero el fiscal fue claro. No, yo no me refiero a él, me refiero al hecho de que sí, yo he escuchado en varias ocasiones comentarios que generalizan la calidad de deportado con o quieren asimilar la calidad de deportado a la calidad de delincuente. Y no, eso es bien, eso es peligroso. No me refiero a lo que él dijo, sino me refiero a las voces que muchas veces se escuchan sobre el problema de los deportados. La gran mayoría de personas que se deportan desde Estados Unidos y México a este país son personas que se han ido a buscar trabajo, ¿verdad? Ahora, definir mecanismos para identificar a aquellos que han cometido delitos, ya sea allá o aquí, mira, Ana, eso hemos avanzado muchísimo. Que no es de conocimiento público es otra cosa, pero por ejemplo nosotros tenemos acuerdos firmados incluso con el FBI. Es más, Ana, nosotros en la Subdirección de Investigaciones tenemos 2 unidades de investigación transnacional donde trabajan unidades de policía, de la Policía Nacional Civil de El Salvador, en conjunto con agencias del cumplimiento de la ley de Estados Unidos, como el FBI y también ICE, donde el intercambio y el flujo de información sobre todas estas personas que pudieran haber cometido delitos allá, o incluso personas que ni siquiera están siendo deportadas, sino que viven en Estados Unidos y están cometiendo delitos allá, que afectan a la ciudadanía salvadoreña, viceversa, nosotros tenemos procedimientos para ello. De hecho, hemos desarrollado investigaciones y detenido al mismo tiempo a gente en El Salvador y en Estados Unidos, producto de una sola investigación. Director, lo interrumpo, vamos a la última pausa y en el último bloque continuamos hablando de esto. ¿Te parece? Claro que sí. Continuamos conversando con el director de la Policía Nacional Civil. Estábamos hablando del tema de los controles y de la relación internacional que ustedes tienen para controlar, para mapear, perfilar a aquel salvadoreño que viene deportado, en qué calidad viene deportado, qué hizo, qué no hizo. Sin embargo, hubo un anuncio de un fiscal general que alarmó. O sea, ¿ustedes están preparados? ¿Ustedes coinciden con lo que el fiscal dijo?
que la mayoría de pandilleros o deportados que son pandilleros van a venir a construir nuevas clicas? ¿Lo tienen ustedes en el radar o se adelantó demasiado el fiscal? Mira, yo creo que lo que sucede es que a la base de esto hay que establecer una premisa que es importante. Las pandillas en El Salvador se han caracterizado por tener una dinámica de crecimiento y desarrollo de las estructuras más pequeñas como clicas, canchas, tribus, en el caso de las últimas dos de la 18, que es muy cambiante. Unas surgen, otras dejan de existir, otras se fusionan, se recomponen. Esa es una dinámica que ha pasado siempre. Yo no creo que eso tenga que suceder necesariamente a raíz de las deportaciones, que por cierto, estamos analizando este tema, pero se nos ha olvidado agregar, Ana, que las deportaciones hacia El Salvador en los últimos meses, lejos de incrementar, han disminuido. Pero bueno, estamos hablando del tema, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí hemos hecho, bueno, y quizás es que el fiscal lo puso eso quizás ha sido interpretado de forma diversa, ¿verdad? Nosotros nos hemos estado preparando para una eventual deportación que incremente lo que ahora tenemos. Pero entonces, ahora, hasta hoy, Ana, hay que hacer honor a la verdad, hasta hoy esas deportaciones no se han incrementado. Pero nos alarmó lejos de de eso más, se han disminuido. ¿Nos alarmó de más el fiscal? ¿Se dejó ir el fiscal? No sabría decir yo incluso en qué contexto él pudo haber planteado eso, pero yo creo que el análisis y el mapeo que nosotros realizamos a través de nuestras unidades de investigación y de inteligencia sobre las estructuras criminales, cómo se componen, quiénes las integran, etcétera, es muy bueno. Y cuando eso ha requerido de información que trasciende a las fronteras, es decir, de pandilleros o cabecillas que se pudieran encontrar en Estados Unidos, los mecanismos de los cuales ya disponemos son muy buenos. Primera cosa. Segunda, cuando un vuelo federal viene o un grupo de deportados de México viene por tierra, porque esa es otra dinámica que también sucede en nuestro país, nosotros como policía, en coordinación con entidades estadounidenses, mexicanas y salvadoreñas propias como Migración, tenemos muy buenos mecanismos para identificar y determinar su participación criminal. Eso así es, lo hemos tenido. ¿Lo debemos fortalecer? ¿Lo debemos cualificar? Claro que sí, pero eso no quiere decir que no tenemos nada. Muy poco se conoce a veces por los medios cuando de Estados Unidos en un vuelo federal viene, por ejemplo, un ciudadano salvadoreño con orden de captura porque ha cometido delito aquí. Pero tú no escuchas hablar de que ese ciudadano se nos coló y no nos dimos cuenta de que tenía orden de captura. Eso no sucede, ¿verdad? Si ese ciudadano viene deportado y tiene orden de captura, nosotros lo sabemos, lo presentamos al tribunal que lo requiere y el juez determina el destino de esa persona. Es muy escasa el margen de error que nosotros tenemos en eso hasta el día de hoy. Director, ahora que habla de presentar, quiero cambiar abruptamente de tema y hablar un poco de la presunción de inocencia y enfocarme en un caso, el de este jovencito Daniel Alemán. Porque este muchacho, que entiendo que se le está acusando de extorsión, pero también se le acusó de tener droga, y ahora parece ser que la droga fue puesta por los policías que lo detuvieron, al muchacho en realidad ya una condena social. Al muchacho ya se le expuso públicamente y ya se le afectó la imagen. Y entonces ahora resulta que no, que hubo permítame decir, un abuso de parte de la policía, no sé por qué le ponen esa droga. ¿Cómo se puede, volvemos a la palabra que he usado toda la entrevista, sentir segura de que cuando a mí me detiene un policía está actuando con honestidad? Correctamente. Y no comete estos abusos.
Claro, no, y en ese sentido nosotros como policía hemos sido muy claros. De hecho, quienes encabezamos la investigación para determinar la participación de miembros de la institución en actos irregulares, como es la implantación de pruebas que permitiera acusar a Daniel Alemán del cometimiento de un delito, como por ejemplo distribución de droga, fuimos nosotros y debemos de seguirlo haciendo, no solo con el caso de él, sino con cualquier caso, ¿verdad?, en el cual hay un abuso de autoridad, hay el cometimiento de un delito por parte de un miembro o un grupo de miembros de la Policía Nacional Civil y que deben responder penalmente por los hechos cometidos. Pero ¿quién le restituye los derechos a este muchacho? ¿Quién le pide disculpas? ¿Quién le resarce los daños morales y materiales causados? No solo a él, sino a la familia. O sea, está bien, van a detener a los policías o los pueden procesar o los pueden sancionar, pero el daño ya está hecho. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque, digamos, en los últimos meses se han visto desfilar personas conocidas, personas no tanto conocidas, pero hay un denominador común, que es que siempre que detienen a alguien, lo presentan ante los medios de comunicación y uno se pregunta, o sea, ¿y si termina siendo inocente? Ya todos lo vimos y ya lo culpamos. Ya le dijimos que era un proxeneta, ya dijimos que era un drogadicto, que era un narcotraficante. Entonces, casos como los de Daniel no plantean una autoevaluación de hacer las cosas diferentes dentro de la policía, dentro de la estructura del aparato de seguridad. Fíjate que no solo por el caso de Daniel Alemán, sino por muchos otros casos, se ha vuelto a la palestra pública la discusión sobre esto, el hecho de presentar o no a los detenidos, y el debate se ha avivado, o por lo menos hasta hace más o menos un mes había cobrado mucha relevancia. Hay personas que consideran que deben de presentarse, otros que no, que esto atenta contra la presunción de inocencia, etcétera. El espíritu de la Policía Nacional Civil cuando se presenta a un detenido es, en primer lugar, reflejar que hay un resultado del trabajo de investigación desarrollado por la policía y la fiscalía en un determinado caso, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos. Luego hay casos incluso que nosotros sabemos y hemos hecho llamados a la ciudadanía a abocarse a denunciar a una persona ya detenida porque conocemos de previo que pudiera haber participado en muchos hechos delictivos. Y de hecho en eso casi nunca nos hemos equivocado. Es decir, por ejemplo, con personas acusadas de violación o delitos de carácter sexual, ¿verdad? El hecho de presentar a una persona detenida, ha abierto las denuncias para otros hechos, cuando se trata de delitos patrimoniales, como robos, hurtos, cuando se ha hurtado o robado en una casa, ¿verdad? Hemos recibido, gracias a que los medios de comunicación dan cobertura a este tipo de eventos, hemos logrado determinar que ese sujeto que lo hemos detenido por un hecho está realmente involucrado y a veces en muchos otros hechos. Entonces, a la larga, es mejor exponer que ocultar. Nosotros hemos optado por exponer los resultados. Los medios de comunicación han optado por darle divulgación a lo que nosotros damos a conocer. Pero es que los medios divulgan lo que las fuentes le dan. Claro, y en su momento también no hemos presentado, ¿verdad?, por X o Y circunstancias, porque los términos legales se han vencido y hay que presentarlos al tribunal, o por cualquier situación administrativa no hemos presentado a una persona, y los medios de comunicación y otros sectores de opinión pública han dicho, ¿y por qué no han presentado a fulano de tal? ¿Verdad? ¿Por qué no presentaron a la estructura tal? Pero
contemplan o no está solo a nivel de discusión algún cambio en esa dinámica o no? Simplemente... Sí, nosotros siempre hemos estado analizando esto, porque además te quiero decir, Ana, que este no es un tema, en cuanto a la discusión, no es un tema precisamente nuevo. Sí, ¿no? yo sé. Es decir, es un tema que, bueno, yo que tengo aproximadamente 25 años de estar en la policía, recuerdo que sobre este tema se ha debatido desde prácticamente los inicios de la policía, y no solo de la policía, también con la fiscalía, con el órgano judicial, etcétera, ¿verdad? Porque a veces la presentación, en muchas ocasiones, la presentación de los detenidos es o el hecho de ejecutar materialmente la detención de una persona y por ende su presentación es fruto del trabajo de la policía y de la fiscalía, ¿verdad? Ajá. Entonces es un tema que siempre ha sido muy debatido, ¿verdad? Y voces a favor han surgido cuando hemos presentado, voces en contra han surgido cuando hemos optado por no presentar y viceversa. Pero en el caso de Daniel Alemán, al final este niño, si llega a salir totalmente libre, se tiene que conformar con nada, con la libertad. Habría que ver la decisión que toma la familia o los organismos que puedan apoyarlo a él en el caso de que eso suceda, porque estamos hablando de una hipótesis, es decir, ajá, nosotros estamos desarrollando una investigación interna para determinar irregularidades en el proceso que él tiene por droga, pero hay que recordar que hay otro proceso por extorsión en el cual se tiene que determinar qué sucedió, si es inocente o es culpable, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de una hipótesis o una probabilidad que no tenemos absoluta claridad en este momento porque no podemos adivinar, ¿verdad?, si él en ese proceso va a enfrentar cargos y va a ser acusado o declarado culpable por otro tipo de hechos delictivos. Director, nos queda menos de un minuto y yo quiero preguntarle rápidamente si llegó a investigar, porque usted lo dijo en esta mesa, ¿qué fue lo que pasó con aquellas famosas armas que el expresidente Mauricio Funes dijo que le habían regalado de la PNC? Recuerdo que usted dijo que eso era ilegal, pero... Sí, lo dije aquí. Ajá, lo dijo aquí. No, pero yo efectivamente lo que sucede es que esa arma era un arma de la Policía Nacional Civil, es de la Policía Nacional Civil, no se le regaló al presidente. Él se le había entregado en depósito esa arma. ¿Y la devolvió? Esa arma no le pertenece a él, ni hay ningún documento en el cual se haya donado esa arma. Pero él la devolvió, no, ya está en poder. Esa arma no es que él la devolvió, esa está dentro del grupo de armas que al momento de hacer el allanamiento se encontraron. No la tiene él. Lástima que nos comió el tiempo. Le quiero agradecer, director, el haber venido. Espero que venga una próxima vez. Sí, claro, Ana. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo sábado.